Desde su concepción como institución permanente del Estado, la Fuerza Armada de El Salvador ha sido definida como un cuerpo al servicio de la nación con carácter obediente, profesional, apolítico y no deliberante. Su misión formal es la defensa de la soberanía y la integridad del territorio salvadoreño, funciones que en el plano constitucional lo ubican como garante último de la seguridad nacional. Orgánicamente se estructura en el Ejército de El Salvador, la Fuerza Aérea, la Marina Nacional y diversas unidades de apoyo institucional terrestre. Sin embargo, más allá de su definición jurídica actual, el origen de esta institución se remonta a los primeros años de la República, cuando la muy tierna, naciente nación salvadoreña comprendió que la organización de un aparato militar propio no solo era una necesidad defensiva, sino también un elemento fundamental en la construcción de un Estado mismo. Tras la independencia, 1821, y posterior disolución del dominio español, el territorio que hoy conforma El Salvador atravesó un periodo de inestabilidad política y redefinición institucional, integrado primero al efímero Imperio Mexicano de Iturbide y luego a la República Federal de Centroamérica. El Estado salvadoreño no contaba aún con una fuerza armada profesional, eso en el estricto sentido moderno, sino con milicias locales y contingentes organizados bajo la autoridad de jefes políticos y caudillos regionales. La ruptura definitiva del Pacto Federal de la década de 1830 obligó a las nuevas autoridades salvadoreñas a asumir la defensa territorial con recursos propios, en su entorno marcado por rivalidades entre liberales y conservadores, conflictos fronterizos y guerras intermitentes con otros estados centroamericanos. La historia institucional de la Fuerza Armada se remonta a los albores de la República, 7 de mayo de 1824, en el contexto de la organización del Estado tras la independencia y la disolución de la República Federal. El general Manuel José Arce y Fagoaga lideraron la creación formal de una fuerza militar estructurada bajo la ordenanza aprobada por el Congreso Constituyente de la nueva República de El Salvador, dando origen a lo que se denominó Legión de la Libertad del Estado de El Salvador. Esta fecha no solo marca la institucionalización de las Fuerzas Armadas, sino que también quedó inscrita en la memoria nacional. Por eso, cada 7 de mayo se conmemora como el Día del Soldado Salvadoreño, en reconocimiento a la labor, al compromiso de quienes sirven a la defensa de la soberanía y la integridad territorial. En ese contexto comenzaron a sentarse las bases de un aparato militar permanente, que hasta entonces respondían más a lealtades personales que a una estructura del Estado. Así, entre 1821 y 1840, más que una institución plenamente profesional, surgió un embrión y que en muchos casos condicionó la formación misma del Estado salvadoreño. Durante todo el siglo XIX, tras la independencia, Centroamérica no fue una región pacífica, sino un espacio con profundas tensiones internas y regionales, producto de la disolución de la República Federal y las rivalidades entre líderes políticos militares. Desde sus primeros años tras la independencia, la naciente organización militar salvadoreña, embrión de lo que actualmente se conoce como la Fuerza Armada, se convirtió en un factor decisivo para la supervivencia del Estado. A lo largo de este siglo, el ejército libró al menos 7 guerras de gran relevancia, enfrentando intentos de anexión, como decía, al Imperio Mexicano en 1822, conflictos derivados de la disolución de la República Federal, confrontaciones directas con Guatemala y también con Honduras, y la participación en campañas regionales contra los filibusteros de William Walker, un extranjero que quería posicionarse en Centroamérica.
En un escenario de fronteras aún inestables, rivalidades ideológicas y profundas, constantes tensiones centroamericanas, la institución militar no solo combatió en el campo de batalla, sino que actuó como garante de la soberanía, del orden político y la consolidación territorial. Sin esa fuerza organizada, difícilmente el Estado salvadoreño habría logrado afirmarse como república independiente en medio de un siglo marcado por la guerra y la fragmentación terrenal y sobre todo de conquistadores regionales y anexiones por la fuerza. Pero ya para inicios del siglo XX, la institución militar salvadoreña dio un paso definitivo hacia su consolidación moderna. Bajo el flujo de corrientes profesionales y misiones militares extranjeras, particularmente de Europa, se fortaleció la formación académica, la disciplina y la estructura jerárquica del ejército. Se institucionalizaron escuelas militares permanentes, se modernizó el armamento y se definieron reglamentos orgánicos mucho más precisos. Ya con todos estos avances, llegó a consolidarse también la Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, teniendo su origen en los cuerpos de cadetes formados entre 1860 y 63, pero fue hasta el 68, durante el gobierno de Francisco Dueñas, que surgió como una institución bien organizada con el nombre de Colegio Militar. Con el tiempo, esta institución evolucionó a lo largo de distintas etapas hasta consolidarse como la principal academia de formación militar de El Salvador, encargada de preparar de manera integral a los futuros oficiales de la Fuerza Armada. Y en todo este tiempo, la Fuerza Armada no fue únicamente una institución de defensa, sino uno de los actores centrales en la configuración política del país. Desde la consolidación del régimen militar, después de los acontecimientos de 1932, pasando por los gobiernos 100% militares en las décadas de 1940, 50, 60 y hasta 70, concluyendo con el golpe de Estado en 1979 y el posterior conflicto civil que vivió el país. La FAES ejerció una influencia determinante en la conducción del Estado. Su papel abarcó tanto la administración directa del poder como la tutela del sistema político en un contexto de fuerte polarización ideológica y tensiones sociales acumuladas ya durante el desarrollo del conflicto civil. Así, entre 1930 y finales del siglo XX, su influencia fue estructural. No solo participó en los acontecimientos decisivos, sino que modeló buena parte del rumbo institucional y político de El Salvador. Pero concluido el conflicto, con la firma de los Acuerdos de Paz 1992, la Fuerza Armada experimentó una transformación estructural profunda. Su papel dejó de ser protagónico en la conducción política y en la seguridad interna. Pasó a redefinirse estrictamente como una institución profesional, apolítica y no deliberante, orientada exclusivamente a la defensa de la soberanía y la integridad territorial. Se redujo significativamente su tamaño, se depuraron mandos, se disolvieron antiguos cuerpos de seguridad y se estableció una clara separación entre funciones militares y policiales, marcando así el tránsito hacia un nuevo modelo de Estado bajo principios democráticos del nuevo siglo. Pero solo apenas 10 años después volvió a tener presencia activa en las calles, en tareas de seguridad interna, esta vez como apoyo a la PNC, Policía Nacional Civil, en el combate a las nuevas pandillas que ya eran un problema, bajo distintos planes gubernamentales, primeramente en los gobiernos de Arena y posteriormente en los gobiernos también del FMLN, pero sin una eficacia definitiva. Pero sí terminó jugando un papel fundamental con la llegada de Nayib Bukele y el uso del régimen de excepción declarado en el 2022, que sí fue duro contra las pandillas. Los militares fueron desplegados en patrullajes urbanos, controles territoriales y operaciones de captura, retomando un rol muy visible en las calles, aunque constitucionalmente su misión principal sigue siendo la defensa de la soberanía. Pero en el contexto de la violencia desatada por las pandillas por décadas, llevó una reinterpretación práctica de su participación, reinsertándola en el ámbito de la seguridad pública en coordinación con las autoridades civiles, y esta vez sí resultó muy efectiva y hasta la actualidad 2026 siguen desplegados.
Y en los últimos años, la FAES ha experimentado un proceso de fortalecimiento operativo, modernización logística y acompañado de mayor inversión en equipo, tecnología y formación especializada. Su participación activa en tareas de seguridad territorial, control estratégico, ha incrementado su visibilidad pública, proyectándolo nuevamente como una institución central en la vida nacional, pero también con una imagen muy renovada. Y vamos a estar en este lugar hasta que demos con los responsables de este homicidio. Esas son las disposiciones que tenemos y sobre eso vamos a estar trabajando. Estamos empleando los vehículos también todoterreno. También vamos a incorporar los medios aéreos que tenemos para ubicar a cualquier delincuente que esté todavía en esta zona. Diversas encuestas de opinión han reflejado niveles elevados de confianza ciudadana hacia la institución, especialmente en el contexto de la reducción de los índices de violencia de las pandillas. Así, más allá del debate jurídico o político, la percepción social dominante en el presente inmediato tiende a evaluar su desempeño como eficaz y determinante en el nuevo escenario de seguridad pública que vive el país. Y bueno, ese es un breve recorrido desde los orígenes de lo que hoy conocemos como la Fuerza Armada de El Salvador. Pero nuevamente deje su opinión en los comentarios. Gracias por apoyar siempre el contenido, por llegar hasta el final. Cuídense mucho, nos vemos. Hasta luego.